tengo los frutos, tengo tu herencia. Gracias, Dios vivo, hermoso, te amamos. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Así es. Eso. Jesucristo, hombre, sembró su cuerpo, que era su naturaleza carnal, para ahora cosechar nosotros un cuerpo hermoso, un cuerpo celestial. Nosotros llamados fuimos por él, quitó la muerte, sacó la inmortalidad, por el evangelio su conocimiento y con su muerte la transformación. Fuimos apartados por el Dios vivo, sus enemigos puso por estrado de sus pies. Ahora sobre el postrer enemigo, junto a su amada reina hoy. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Conozco al Dios vivo y su enseñanza, yo tengo los frutos, tengo su herencia. Escogidos por él, apartados por él, para esta gloria y poder. Qué lindo, papito, cantarte con gozo, con amor, a nuestro Dios bello. Fui apartado para ver a Dios, es mi herencia. Lo vi en el velo José Luis, hoy lo puedo ver en su plenitud. Que siempre ha sido el eterno, el todopoderoso, el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo que hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el Dios vivo, su herencia me dio. He creído que mi carne fue quitada en su circuncisión, no hecha a mano, y hoy alabo al Dios vivo, al que me llamó antes de la fundación del mundo, el que me revistió de un cuerpo espiritual igual al de su gloria. Él es el Dios vivo, me hizo una nueva creación y también me dio una doctrina que reviste mi cuerpo día a día. Él es el
siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, nos encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción sobre algo establecido. Cuando se mantiene una misma regla, nos encamina y mantiene la perfección. Por eso no echamos mano de los antiguos y pobres rudimentos. Para ser perfectos dejamos la carne, la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla. Bajo esa regla caminamos en perfección. Hasta el día de gobernar la tierra con los espíritus justos, hechos perfectos. Así es. Bendecidos dioses, preciosa, amada del Dios vivo, del Padre de los Espíritus, del que nos ha transformado. Diga, yo estoy transformado, yo soy un transformado. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada en las naciones que nos ven a través del internet y del video. Un saludo y declaro que ustedes están en la misma gloria y sintonía que nosotros. Qué alegre ver que están llegando ya los dioses, ¿verdad? Bienvenido, Tonito. Qué bueno tenerte aquí. Declaramos el poder del Dios vivo en tu vida y que tu diosado hoy se dispara en el beneficio tuyo. También Ani y Gloria, que están hoy aquí con nosotros, qué alegre. Pues, y es que fíjese una cosa, esto tiene un propósito, esto no es una casualidad. Ya la iglesia tiene que estar donde tiene que estar. Porque es que mire, Dios no trabaja con grupitos. Dios trabaja con mentira o con verdad, ¿verdad? Porque Dios es el que da la mentira y Dios es el que da la verdad. Solo que la mentira es un poder engañoso que Dios envía y la verdad es un poder que no es engañoso, sino es la verdad. Aquí no hay término medio. Aquí la mentira es todo lo que no está con la verdad. Y así que toda la iglesia está oyendo, seguro que están oyendo. Y están criticando, seguro que están criticando, pero seguro que Dios los va a traer. Porque es que mire, aquí no hay libre albedrío. Ni el hombre se gobierna solo.
Aquí el gobierno es de Dios y Dios te trae a como sea, como Él quiera, arrastrado, caminando, contento. Sí, sí, porque pero si uno está feliz de eso, o usted no es feliz de que usted no se puede perder y no se puede extraviar porque Dios está con usted, no es feliz con eso. Si no es feliz con eso, entonces hay soberbia, hay carne todavía, porque qué lindo es saber que Dios lleva tu vida. ¿O no es lindo eso? Para mí es lo más lindo y lo más hermoso que puede haber, que yo no me gobierno si Dios lleva mi vida. Así es que qué lindo, declaramos que prontito los que son, por eso es que hay que predicar. Si no, ya no predicaríamos, ¿verdad? Pero es que hay dioses que son dioses, que están como hijos y que tienen que llegar. Tienen que venir y que bueno, los recibimos porque nosotros no podemos estar contentos de estar solo nosotros cuando hay dioses como nosotros en todas las naciones. Así es de que declaramos hoy es 22, ¿verdad? Declaramos el día 22 que los dioses aparecen. Si aquí está la verdad, van a aparecer aquí. Así es que vamos a comenzar hoy la enseñanza. El clip es sumamente pequeño, pero sumamente interesante también. Así es que oigámoslo. Y entonces, este ministerio representa la locura de Dios. Y entonces hay que guardar esa locura, porque esa locura es la que te da reposo y te da paz y te da herencia. Imagínate que esa locura, cuando a mí me dicen, mire, y que dicen por ahí que usted no va a morir. Yo si me quedo mucho tiempo aquí se muere cualquiera, porque esta carne. Y lo que eso trata de decir es que la inmortalidad, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Pequeñito, pero imagínense que lo que quiere decir, dice, no es que no va a morir, lo que quiere decir es que cuando esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y de qué usted está revestido? ¿Usted muere? No, usted es inmortal, porque no estamos hablando de la carne, porque la carne terminó con José Luis. Al él morir termina la carne y da paso al espíritu. ¿Y a qué hora se le va a morir el espíritu a usted? Usted es inmortal, incorruptible, poderoso. Así es, Dios, es que estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Hoy tuve la oportunidad de platicar con Tonito y le decía yo, ¿cómo puede uno estar feliz con las situaciones? Pues no viéndose en carne, entendiendo que la carne fue quitada. Porque, mire, mientras el hombre se mira en carne, se está ahogando en un vasito de agua. Un vasito de agua. ¿Verdad? Eso platicábamos hoy con Tonito, que si mi mujer, que si mis hijos, que mi no sé qué, que el doctor me dijo. Dioses, era lo que yo le decía, Tonito, te decía hoy, mire, yo he vivido los tiempos más felices de mi vida ahora. Y entonces me dice, pero usted no está enfermo. Acabo de pasar el cáncer, pero ya lo vencí. ¿Y por qué lo vencí? Porque soy un Dios. Y a mí no me va a detener eso, humano. Pero ¿por qué usted puede estar contento teniendo una cosa así? ¿Por qué? Porque usted está oyendo.
porque usted no se quedó quieto, está en la transformación de su mente. ¿Acaso que no dice renovaos con el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces hay que renovar. Ahora, ¿con qué hay que renovar? Cuando termina un ciclo, usted no puede renovarse con lo mismo, porque ese ciclo terminó. ¿Usted puede entender eso? Claro. Fíjese, ¿en qué lo edifica a usted ahora que le digan el diablo fue destruido? Pues en nada, porque eso ya está como que 2 y 2 son 4. Pues eso ya lo sabe, ya no le edifica, porque usted ni siquiera piensa en que hay un diablo, si ya hace tiempo que terminó. ¿Sí o no? Y si le dicen el pecado fue quitado, pues sí, hace 2000 años, ya déjelo ahí. Eso ya no edifica, por eso hay que sobreedificar, porque esas cosas terminaron, se vuelven rudimentos. Cuando termina un ciclo, termina el que enseñó el ciclo y el ciclo. Y usted camina en otra gloria. Porque, fíjese, ¿usted cree en el Evangelio o no? En lo que está escrito. Bueno, dice el Evangelio que nosotros vamos de gloria en gloria. Dígame una cosa, ¿usted lo cree o no lo cree? Entonces, ¿la gloria que tenemos hoy es mejor que la que tuvo José Luis? ¿Sí o no? Porque entonces nos quedamos en aquella gloria. ¿Y nosotros cómo vamos? Entonces, ahora nadie, porque como viene la carne, ay no, pero no, si eso fue lo que Él nos dejó, la herencia que Él nos dejó es tener la gloria más grande que la que tuvo Él. Si no entendemos eso. Sí, exacto. No ve que hace todo, hasta morir, para que nosotros tengamos esto y no lo queremos. No, yo me quiero quedar allá. No, eso sí. Es como que Dios fuera alguien que se le cuela todo, que no sabe tener mejores cosas después. No, Dios es como limitar a Dios. Vamos a la siembra entonces. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Y es que ahora estamos con vara de hierro, porque no así dijeron que íbamos a gobernar, con vara de hierro, sí, no con enojo, con vara de hierro, con el poder de Dios. Efesios 3, verso 8 al 11, ¿lo tenemos? Muy bien, dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, fíjese, siempre, diga siempre, siempre que Dios le da la responsabilidad a alguien de llevar su palabra, le da los medios también para llevarlo a cabo. ¿Sí? Miramos desde el principio de los tiempos. ¿Se lo dio a Moisés o no se lo dio a Moisés? Le dio la palabra, pero también le dio ¿qué? Los medios. ¿Se lo dio a Jesús de Nazaret? ¿Se lo dio a José Luis? Y nos lo está dando a nosotros. ¿Por qué? Porque si Él da a alguien la palabra, también le tiene que dar los medios. Lo único que los medios se los da a través de la amada.
a través del agradecimiento de la iglesia, de los dioses que entienden el motivo y entonces siembran, ¿sí? Y ahí sale, y hay suficiente. No se necesita más, porque ahora, fíjese en este tiempo de la transformación, todos trabajamos. Aquí nadie recibe, siembra. La siembra, ¿para qué es? Para que la palabra corra. Y aquí es donde dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿De aclarar a quién? A todos. Quiere decir que siempre que termina un ciclo y comienza uno nuevo, se tiene que aclarar a todos qué significó el ciclo anterior, para que lo entiendan. Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer, ¿por medio de quién? ¿Quién tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. La iglesia le toca dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados, potestades, según el propósito eterno. Eso quiere decir que eterno quiere decir que mientras nosotros estemos aquí, el propósito eterno es llevar la multiforme sabiduría de Dios a todos. Que si la creen, que si no la creen, eso no es problema en nosotros. Pero nosotros tenemos que llevarle a todos. ¿Cómo se lleva? A través de la siembra. Así es que pase a sembrar y disfrute desde ya su herencia, la abundancia de su herencia. Entregados a una doctrina, vimos el fruto de la gracia. Para JH, Él lo cumplió todo, por eso lo aprendimos todo. Ahora nos fue quitada la carne, llevamos fruto para el Dios vivo. Fuimos apartados para la transformación y con ello la vida eterna. Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es el Dios vivo en todo y en todos. Es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es el Dios vivo en todo y en todos, es Él. Para ti, nuestro Dios vivo, nuestro Dios hermoso, con amor. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias, alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Ahora ya no vemos a nadie en carne, de la misma manera a Cristo. Ya no lo vemos así, somos primicias, alabamos al Dios vivo en la nueva dispensación. Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es el Dios vivo en todo y en todos, es Él, es el Padre de los espíritus, es Él, somos llenos del conocimiento, es el Dios vivo en
Qué lindo. Bien, dioses, vamos a ver la sobreedificación hoy. El tema es precioso. Usted vino el mejor día hoy a oír este tema. El misterio, diga el misterio de la transformación. Para nosotros ya no es un misterio, ya se volvió una revelación. Pero ¿por qué tenemos que darlo como misterio? Precisamente para explicar que ya está revelado. Mire, el conflicto que se armó fue que en primera carta a los Corintios dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, nuestro padre José Luis dijo un día, yo soy un hombre, dijo, y a mí no me ha subido. Yo les he explicado lo que me ha subido, pero a mí no me ha subido. ¿Qué estaba diciendo él? Que seguía siendo un misterio. Pero se habló de una transformación como una transformación de la carne. ¿Se recuerda usted que eso era lo que nosotros creíamos? Que de repente íbamos a cambiar de forma, íbamos a volar y como dice César, entonces es un pájaro más volando. ¿Verdad? Entonces que íbamos a volar y que todo esto iba a ser transformado y cambiado. Entonces esa era la visión humana de la transformación. Y por eso la transformación siguió siendo un misterio. Entonces, pero la semana anterior vimos donde Dios revela el misterio. Dice en Corintios 15:50, pero no lo vaya a buscar porque ese no quiero que lo busque porque lo vimos la semana anterior. Dice 51, perdón. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí comienza la transformación, ¿sí? Ahora, ¿cómo va a ser? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, dice, seremos transformados. Esa era la transformación. Ahí no hay ningún cambio físico. Dice que se iba a tocar la trompeta, la final trompeta. ¿Y cuál era la trompeta? La trompeta era José Luis de Jesús. Y esa era la final trompeta, la que se tocó para llegar a la transformación. A la final trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué? Porque ya entendían que al morir Cristo, si uno murió, todos murieron. Si uno resucitó, todos resucitaron. ¿Ya? Entonces, esa era la transformación. La transformación no era que iban a cambiar las manos, que se iban a volver grandotas, que íbamos a tener ojos así grandotes y que... No. La transformación entonces era una transformación de la mente. Esa era la transformación. Muy bien. Fíjese que hoy vamos a ver que Jesús de Nazaret habló de la transformación hace 2000 años. Pero nadie podía entender, porque al tener carne no se entiende. Pero ahora se nos hace bien facilito. Así pues decimos porque lo que dijo es para hoy. Muy bien, entonces, y es más, si a nosotros nos dice, y la transformación, ¿de dónde la sacan ustedes? De toda la Biblia. Toda la Biblia habla de la transformación. Ahora usted donde se mete, inmediatamente entiende eso. Entonces hoy vamos a ver cómo se desarrolla ese misterio. Y vamos a comenzar con Juan. Vamos a comenzar con Juan en el capítulo 6.
Juan capítulo 6, verso 40 al 63. 40 al 63. Muy bien. Ahí estamos. Comencemos con el 40. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Detengámonos un momentito ahí y vamos a ver el objetivo final de Dios. ¿Cuál era? Que el hombre tuviera ¿qué? Vida eterna. Eso es, desde aquel tiempo ya estaba Jesús hablando. Lo que quería Dios, el Dios vivo, era que el hombre tuviera ¿qué? Vida eterna. Y entonces dice Jesús, pero ese era el final de la película, pero el principio de la película ahí mismo está, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces todas las personas, o los hijos de Dios, o los escogidos, o la gente que lee la Biblia, inmediatamente piensa en el día postrero, ahora, el tiempo final. No, ese era el principio. Cuando Jesús muere y resucita al tercer día, resucita a todos. Ahí es la resurrección de los muertos, y eso fue lo que predicó José Luis, la resurrección de los muertos, la explicación de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Entonces fíjese, ese fue el principio de la gloria que venía. Ese fue el principio de lo que Dios tenía para nosotros. Vamos a ir al verso 41. Del 41 al 46 vamos a leer ahora. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice él, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Fíjese, ¿cómo iban a entender los judíos la gloria que se avecinaba? No entendieron nada. ¿Por qué? Porque tenían carne. ¿Y qué fue lo que ellos vieron? Carne. ¿Cómo vieron a Jesús ellos? En carne. Conocemos a su mamá, su papá es un carpintero, su mamá es María. Entonces que no nos vengan a hablar cuento que viene de arriba, ¿verdad? Porque solo el espiritual, ahora nosotros podemos entender esa gloria, pero ellos no la entienden. Ellos miraron un hombre, una carne, y ellos estaban en carne. No podían ver lo espiritual. Por eso no pudieron entender ni siquiera la resurrección. Cuando él estaba diciendo que iba a resucitarlos, ni siquiera eso pudieron entender. Vamos a ver el verso 47 ahora. Verso 47, muy bien. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Aquí ya no está hablando Jesús de Nazaret, sino está hablando el Espíritu de él, que es Dios mismo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, que era Dios mismo. Vamos al 51, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Imagínense qué iban a entender. ¿Será que entienden hoy qué? ¿Será que entienden qué es comerse la carne de Jesucristo? ¿Qué van a entender? No entienden nada si no lo entienden hoy. Bendecido cuando habla, fíjese, mire lo que dice aquí cuando habla. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. ¿Y quién era el Hijo del Hombre? ¿Quién era el Hijo del Hombre? José Luis de Jesús. Y entonces, ¿cómo nos comimos nosotros la carne de José Luis de Jesús? Pues la carne, ¿qué es? Es alimento. Entonces, ¿qué se comió usted de José Luis de Jesús? El alimento. El que no come mi carne. No, si nosotros nos comimos la carne de José Luis de Jesús, entonces tenemos vida eterna. No era canibalismo, no era que no lo íbamos a morder. Que iban a entender lo que Jesús estaba hablando de un tiempo que no había llegado. Que iba a venir el Hijo del Hombre a explicar el Evangelio, y esa era la verdadera comida de la iglesia. No decía vamos a la Santa Cena, no decía José Luis cuando hablaba. Lo único que la Santa Cena era explicada era cuando él hablaba, no la Santa Cena de comer un panito. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, mire, nosotros tenemos una gloria de poder entender esto. Hermosísima. Entonces, ¿cómo va a tener vida eterna usted? Ya la tiene, porque usted se comió la carne de Jesucristo. Pero fíjese bien, cuando usted come algo, usted come carne, por ejemplo, ¿sí? La sangre saca el alimento, ¿sí o no? ¿Y lo demás para dónde va? Una vez alimentado, usted tiene que tirar eso. Eso es lo que quiere decir aquí. Es que suena duro, pero eso es lo que quiere decir. La carne es el alimento, pero ya que alimentó el bagazo. Que esto es una gloria preciosa. Esto es una gloria. Mire esto, entender esto. Los judíos entendían que se tenían que comer a Jesús como caníbales. Nunca entendieron que él hablaba de una doctrina que nos tendríamos que comer. Y no era de él, no era de Jesús de Nazaret, porque él no predicó, era del Hijo del Hombre. Entonces, la carne y la sangre era la doctrina que traía la vida eterna. Muy bien, vamos al verso 56 al 63, por favor. 56 ahora. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Al oírlas, muchos de sus discípulos, oiga, ¿de quiénes? No de la gente, de los discípulos. Muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y eso que él estaba con ellos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: esto os ofende. Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. ¿Dónde estaba el Hijo del Hombre? ¿Qué pasó cuando murió Jesús de Nazaret? Se fue a luz inaccesible. ¿Y qué? Y regresó donde estaba primero. ¿Y a dónde iba a ir? A donde estaba, donde siempre ha estado.
que no es allá arriba, sino es arriba, es en la supereminencia. Y el verso 63, aquí está lo importante. Y decía Jesucristo hombre que él siempre dijo este verso al revés. Siempre la carne le ganaba en este verso. Dice el 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y él decía, él lo contó, que él decía, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. No, es el espíritu es el que da vida, la carne ¿para cuánto aprovecha? Diga para nada. O sea que la carne no sirve. Todo el que tiene carne no sirve. ¿Para cuánto aprovecha? Para nada aprovecha. Para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar de las palabras que dijo Jesús si esas son espíritu y son vida? Pero solo le dan vida a usted, porque las lee otro no las entiende. Entonces, muy bien. Aquí es donde Dios está hablando, o Jesús de Nazaret está hablando de la transformación. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, ¿qué hizo con la carne? La quitó, la echó fuera. ¿Para qué? Para que el espíritu dé vida. ¿Esa es la transformación o no? ¿Qué fue la transformación? ¿De qué se trató la transformación? Bueno, de quitarle la carne para darle vida al espíritu. Entonces, ¿está transformado usted o no está transformado? Claro. Yo estoy transformado, yo no tengo carne. Sí, pero yo le miro 2 brazos y 2 ojos. Sí, cabezón, pero la carne es lo que está en tu mente. Es que eso ya lo explicó José Luis de Jesús, lo explicamos nosotros. La carne es lo que está en tu mente. Yo no tengo carne, yo soy un espíritu. Y ese espíritu se está alimentando para tener vida. Eso es todo, esa es la transformación. Si la carne no aprovechaba, había que quitarla para ser únicamente espíritus. Por eso es, mire, por eso es que aún cuando estaba José Luis no podíamos ver lo que Jesús hablaba. Por eso él decía que tengan cuidado al meterse ahí. Claro, sí había carne. ¿Acaso que no Dios fue manifestado en carne? ¿En quién se manifestó en carne? En José Luis, porque en Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no tenía carne, él estaba en semejanza de carne de pecado. O sea, él no tenía ese rubro de carne, porque vino por obra del Espíritu Santo. El que tenía era José Luis. Entonces, aún mientras estaba el velo, no se podía ver lo espiritual, se podía oír lo espiritual. Y lo oíamos, pero no podíamos experimentar lo espiritual porque lo que mirábamos era el velo. Muy bien. Entonces, por eso cuando José Luis muere a la carne, inmediatamente podemos ver lo que hablaba Jesús de Nazaret y entenderlo. Todas las parábolas se nos revelaron. Todo lo que habló Jesús se nos reveló. Porque los libros históricos son históricos porque lo cuentan ellos, pero lo que habla Jesús de Nazaret está ahí con rojo, por eso usted ve la Biblia, porque lo está hablando él. Y eso, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero fue vida para ellos. No, si les sirvió de muerte. Vida es para nosotros hoy. Solo qué lindo ver todo, que todo encaja bien. Fíjese esto, todo conocimiento carnal ciega el entendimiento de la transformación, pues es la sabiduría del Espíritu. Todo, lo voy a repetir, todo conocimiento carnal a usted lo ciega el entendimiento de la sabiduría espiritual. Todo conocimiento carnal. Y al hablarle de todo conocimiento carnal, es todo conocimiento carnal. La sabiduría de este mundo. Aquí solo hay la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Todo lo que es religión, todo lo que es carne, eso tiene que ir al gancho. Vamos a leer Juan 3, voy muy lento.
pero me va a disculpar porque hoy es necesario hablar de esto bien clarito. Juan 3, 6 al 15. Vamos a ir rapidito ahí. Juan 3, 6 al 15. Muy bien, dice, vamos a leer primero del 6 al 8, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Diga, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. ¿Cuándo nosotros comenzamos a nacer del espíritu? Cuando morimos a la carne. O sea, antes no estábamos en el espíritu, oíamos del espíritu, pero no estábamos. Cuando la carne se nos fue quitada, entonces comenzamos. Entonces está recién nacido en el espíritu. Y entonces, ¿cómo es el que es nacido del espíritu? Se deja llevar por la enseñanza. Se deja llevar por... ¿Qué cuesta dejarse llevar por la enseñanza? ¿Usted cree que la enseñanza es mía? No, yo me dejo llevar. ¿Por qué? Por la enseñanza. Porque eso es lo que me da vida, eso es lo que me hace crecer en el espíritu. Sopla donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Hay unos que todavía preguntan, ¿y quién le da a usted esta palabra? Y uno le puede decir, ¿y qué le importa? Esto es del espíritu, no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así de sencillo. Muy bien. Entonces el que nace del espíritu tiene que dejarse llevar por la enseñanza. Verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie, oiga esto, nadie subió al cielo, miremos este trabalenguas, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde está Jesucristo hombre hoy? Sí, en el lugar celestial, porque no es por ahí arriba, no, el cielo quiere decir encima de, donde está lo más grande, donde está Dios, donde está el poder. Eso es todo lo que ocurrió. Nadie subió al cielo, sino el que descendió de ahí. Descendió Jesús de Nazaret, se metió en José Luis de Jesús, o Dios mismo, pues el Espíritu, y se metió en José Luis. ¿Y ahora dónde está otra vez? En el lugar donde tiene que estar, que no es un lugar físico, sino es donde está la autoridad, quiere decir eso, la máxima autoridad, ahí está. Bueno, y verso 14, y como Moisés levantó la serpiente, verso, ¿qué les dije? 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjese, en el verso 14 dice es necesario. Diga conmigo, es necesario. Dígalo otra vez. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien. Cuando muere José Luis de Jesús, no todos creyeron que él fue levantado, porque era lo que iba a ser levantado era el espíritu. La carne iba a morir y ellos estaban esperando que la carne fuera transformada. ¿Está aquí conmigo? Entonces ellos creyeron y nosotros también al principio, pero nosotros fuimos obedientes al evangelio. Entonces él, la carne que para nada aprovecha, ¿qué le pasó? Murió. Diga, murió. Ya no existe. Diga conmigo, José Luis, ya no existe. El que existe es el que fue levantado, el Hijo del Hombre.
el Dios vivo, el Espíritu. ¿Está aquí conmigo? Esto es bien importante, bendecido. Mire, hoy hay que hablar así porque esto es bien importante, porque no ve que muchos están esperando ver la manifestación de José Luis de Jesús transformado. ¿Y qué pasó con Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo esperaban los otros? Que iba a venir en una nube igual. Están esperando lo mismo que no recibieron con Jesús de Nazaret. Terminó, la carne terminó. Lo que fue levantado, era necesario que fuera levantado, que el Espíritu, que es Dios mismo, gobernara la tierra. Por eso dijo José Luis, cuando el Hijo del Hombre entregue al Dios y Padre, y Él sea uno en todos. Si ese es sencillo, bendecido. ¿O no es sencillo eso? Ahora, ese que fue levantado vivirá para siempre. Y en la doctrina de José Luis será eterna. Porque por eso dijo José Luis de Jesús, miren, Jesucristo hombre es una doctrina, dijo. No me miren a mí, miren lo que está dentro de mí. Jesucristo hombre era una doctrina que es eterna. Solo lo único que evoluciona, esa doctrina sigue evolucionando. Eso es nada más la multiforme sabiduría de Dios. Entonces, ellos se quedaron pendientes de la carne, que ésta fuera transformada, pero eso nunca iba a pasar. Por eso José Luis de Jesús dijo que Jesucristo hombre era una doctrina, porque la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Entonces Jesucristo hombre era una doctrina que continuaba. Eso era levantar a Jesucristo hombre. Muy bien, Juan 3:5, y ahora sí ya vamos dentro, ya vamos a terminar. Juan 3:5, ¿estamos ahí? Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Está clarito ahí o no? Quiere decir que todo aquel que no está en este conocimiento, no lo decimos nosotros, lo dice la palabra, todo el que no nazca del agua, el agua es la palabra, todo el que no nazca de este conocimiento no puede entrar en el reino de Dios. Lo ve, como Moisés que llegó ahí, ¿va? Pero no puede entrar. Y si se queda en el otro, da vuelta 40 años para volver a estar ahí. Muy bien, primera carta de Timoteo 3:16. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 citas faltan y terminamos. 3:16. Muy bien. Ahora va a entender este verso facilito. E indiscutiblemente, diga indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Sabe lo que significa el ministerio de la piedad? Significa la transformación. ¿Por qué? Miremoslo. Dios fue manifestado en carne, ¿sí? Justificado en la carne, no, en el Espíritu. Visto de los ángeles. ¿Quién habló de los ángeles? Él. Y dijo que estaba para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles están para servicio de los que van a ser herederos. Para el heredero ya no, porque es un Dios. Muy bien. Predicado a los gentiles. ¿A quién le predicó José Luis? Creído en el mundo y recibido arriba o levantado en gloria. Y juntamente con él, levantados, ¿quiénes? Nosotros. Eso
Es precioso, ¿no? Entonces, fíjese, el ministerio de la piedad es el ministerio de la transformación. La vida del Hijo del Hombre, José Luis, por razón de la carne tenía que tener un nombre. Y por razón del Espíritu, su nombre era Jesucristo hombre. Recibido arriba en gloria, y juntamente con él nosotros fuimos glorificados. Terminemos con primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Su muerte nos colocó juntamente con él en los lugares celestiales, disfrutando de su herencia, y nos dio a conocer el misterio de la transformación, del cual estamos dando testimonio hoy. Mire, el privilegio que usted tiene de estar y ser parte de este gobierno y de ser un Dios que entiende todos los misterios, eso es inmenso, dioses. Mire, solo un Dios puede entender las cosas de Dios. Los demás, si a usted le preguntan, ¿pero cómo es eso? Usted ya sabe que o no es un Dios o todavía no le haya llegado el momento de entender estas cosas. Pero si usted es un Dios, usted esto le tuvo que dar vida hoy. Y a usted le tiene que dar gozo, le tiene que dar paz y tiene que saber quién es el que se lo está dando. Así es, dioses en las naciones. Yo declaro, confieso, lo creo, que la era de los dioses, diga, la era de los dioses es esta. Y la carne terminó. Bendecidos. Vamos a ver la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12, para ver de qué estamos hablando. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Cuando dice espíritu es enseñanza. Porque al leer la otra parte del otro espíritu te dice para enseñarnos lo que Dios nos ha concedido. Así que está hablando de dos espíritus. Mira, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, esos son dos espíritus que enseñan. Uno es el del mundo y el otro es el de Dios, que te enseña que lo que Dios qué. Lo que Dios qué. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese espíritu? Que tú sepas lo que Dios qué. Ahora, si tú recibes el espíritu del mundo, y el espíritu del mundo no son demonios con tarros así, no, está hablando de espíritu de enseñanza. El espíritu del mundo es el espíritu de la lógica que tienen los pastores de hoy. Ellos logiquean con la misma palabra de Dios. Y te dicen, bueno, ojo por ojo, diente por diente, tú la tienes que pagar, si peca te pierdes, el diablo te lleva, te suceden mil cosas. Con el espíritu del mundo ellos no pueden entender, no pueden dividir, no pueden trazar lo que es la verdad. Y eso es un espíritu que si ves el capítulo 1, verso 21, mira lo que dice. Entonces, esta sabiduría, fíjate lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué. Esa locura es la sabiduría que nosotros estamos hablando, la locura de la predicación. Por eso es que el filósofo que llega aquí
y tiene mucha educación, entra en dificultad seguida. Tú no ves que él posee una sabiduría que concuerda con las cosas de este mundo, que make sense, tiene sentido, porque él no se atreve a ir a la oficina a hablar una locura de las nuestras. Y entonces él le causa dificultad en su mente porque son mentes laboratorio. Entonces se avergüenzan en público de decir, mira, lo que sucede es que cuando el diablo fue destruido, a mí se me imputó la justicia de Dios y yo con una sola ofrenda estoy perfecto para siempre. Y eso en este mundo no cabe. Ay, que yo tengo un ángel que cuida mi vida porque a mí me fue asignado un ángel y a través de la lengua mía, de la confesión, yo activo el servicio angelical de la cobertura que yo poseo. Entonces tú dices en la oficina, mira, inmediatamente dice, no lo invite a la fiesta, margínalo. Pero a los que nos gusta esta locura, no tenemos dificultad. Ay, padre. Es que esto es una forma de interpretación no antes divulgada. Conocida sí, pero propagada no. Pablo la conoció para escribirla e inmediatamente Pablo la escribió, todo el mundo a su lado se colgó. Dice, todos me abandonaron. Porque no estaba para aquella época entenderse. Sino que Pablo la escribió y él mismo dice, después de mi partida, vienen lobos rapaces, que son estos filósofos y doctores y gente muy decente en la sociedad. No malentiendas el término lobo rapaz como un lobo con dientes, porque ese es el problema que hay en el idioma figurativo bíblico, la bestia. La bestia es un hombre quizá guapo, elegante. Yo no estaba hablando de mí. Me van a poner rojo, hombre. Bueno, no tan guapo, pero pasable, ¿eh? Para arreglar eso ahora es un problema. Me pusieron rojo y tú me imaginas. Estoy rojo, Oliver. Un poquito. Entonces, ¿qué tiene? Apocalipsis 17:9. Esto para la mente, diga mente, que tenga, para la mente que qué, y si la mente no tiene sabiduría, vamos inmediatamente, porque no quiero meterme en esos montes ahí, porque eso está alrededor de Roma y pueden estorbar los 12 aviones. Vamos a primera carta a los Corintios de nuevo, capítulo 2, verso 14 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oye, y esta sociedad está llena de hombres naturales. Tú sabes cómo dice la versión antigua, esta está revisada por el lenguaje, volvemos a lo mismo. Dice, pero el hombre bestial, el hombre animal. Así dice, no es así. ¿Verdad que lo dice? La tuya dice así. Mira, ahí está. El hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué?
lo que debiera ser una buena locura, en él es al revés. Para él son locuras. Y dice, no, eso no puede ser así. Y no las puede entender. Sigue, porque se han de discernir que. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, que es lo que yo vengo haciendo aquí. Yo vengo juzgando a la gente. Hoy cogí millares, millones de personas y los juzgué por 2000 años. Y dije que estaban mal, que tenían el espíritu del mundo y que por eso no pudieron entender. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que. ¿Tenemos qué? ¿Y qué dice Apocalipsis 17:9? Esto para la mente que tiene sabiduría. Por eso, esta mente que estamos hablando es un link que a ti te añadieron. Es un chip que tú tienes ahí metido, que eso lo metió papá Dios. Y eres bienaventurado si lo tienes. Y ese chip, mira, así, cuando yo te hablo, tú me crees inmediato, es más, tú ni verificas. Que tú estás supuesto a cotejar, espérate, a ver si me estás diciendo la verdad. Y ya, tú estás tan convencido que es el mismo espíritu, que yo lo hablo y tú, así es. ¿Sí? Por eso que la prensa dice, es peligroso porque el hombre habla y dicen que sí seguida. Y si se lo lleva para el líquido, para el caldito. Y si se lo lleva en un asesinato en masa, porque ellos piensan así. ¿Pero por qué piensan así? Porque ellos no tienen la mente de Cristo. No tienen el conocimiento. Fíjate cómo Pablo se lo presentó a Timoteo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Oye esto, de la manera que enseño. Eso es una manera. Tú sabes que yo siempre me preguntaba, si yo no tengo estudio y yo no tengo mucho conocimiento, y no puedo ni estudiar ni leer un libro, no tengo la capacidad, no fui formado así. ¿Por qué yo he desarrollado una forma de enseñanza que convence a tantas millones de personas? Pero es la forma de enseñanza. Porque yo veo mundialmente, cuando escriben en los correitos esos que llegan, en el mejor día de tu vida. Esos son términos nuestros. Ordenando nuestros pensamientos, términos nuestros. Celebrando la muerte de la muerte. Váyate, eso lo coge ahí, celebrando la muerte de la muerte. Y eso para ti es una locura rica. Entonces hay una forma de enseñanza. Y esa forma de enseñanza es un fundamento, un espíritu, un evangelio, un proceder. Mira cómo sigue diciendo Pablo ahí, dice que es poder también esa forma de enseñanza. Sí, volvemos al mismo verso, al 18 creo que es ahora. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, que le cambiaron la forma de enseñanza. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en filosofía, en palabras vacías, sino en qué. O sea, porque mira, las palabras son palabras, pero hay unas palabras que tienen una forma de enseñanza que es diferente a las demás palabras. Yo siempre he hablado aquí de la unidad del Espíritu, porque la unidad del Espíritu es mantener esa mente así. Si tú y yo tenemos que proteger que la mente no se salga de ahí, porque esa es la unidad.
Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 1 al 3. ¿Cómo tú tienes que guardar, tienes que ayudarme a esto? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad de JH. Si tú no guardas eso, se nos cae todo al piso. Mira, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no tres, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Yo siempre le he hablado a ustedes aquí de los ejemplos de las hamburguesas. Y no voy a mencionar la gente que venden hamburger o hamburguesas en Estados Unidos porque le estoy dando una promoción gratis. A menos que me envíen 1000 hamburguesas para acá ahora. Y paguen con eso. Pero igual las bebidas. Tengo que mencionar las colas. Hay muchas colas. Pepsi-Cola, Coca-Cola. Hay muchas. Usted sabe las peleas de familia que han habido en esas corporaciones para mantener ese líquido con la misma soda. Y para mantener, porque entonces, como son familias, y usted sabe que en la familia siempre hay alguien que se cree que se la sabe toda. Y dice, no, si hemos logrado esto, vamos a cambiarle este sellito aquí, vamos a ponerle esto acá. Y entonces los más ancianos de la familia dicen, mira, hasta aquí este producto ha vendido, no vengamos con cosas nuevas que se nos puede caer el kiosco. Y entonces a veces tienen que ir a votación, mayoría, hasta que votaron 6 contra 2 o 6 contra 1 y el que dio la idea se fue atribulado del lugar. Ustedes aquí se creen que se la saben todos, ustedes son unos viejos, yo soy un hombre joven, la juventud ha cambiado, pero sí somos viejitos, pero esto todavía produce millones y no vamos a arriesgar que por tu juventud tú me cambies la Coca-Cola y me le metas un sabor a caramelo. Y usted sabe cuántas franquicias le quitan a esas hamburguesas. La franquicia, hay gente que viaja. Yo solo dije un ejemplo a ustedes, porque yo viajé con un muchacho que tenía como 6 millones de millas. Y entonces, jovencito y con tantos millones. Pues yo tengo 3 millones de millas, pero oye, llevo años viajando, pero esto es un muchacho joven. ¿Y cómo tú viajas? Bueno, yo tengo que estar metido en todo Centro Suramérica, donde están las cadenas de hamburguesas estas conocidas. Me envían, porque esa franquicia, si cambian el papel, si cambian el sorbeto, si cambian la calidad de la carne, si cambian el queso, cualquier cosa de eso puede permitir que le quiten la franquicia y se le ve el negocio abajo al tipo. Hay que mantener la unidad. Cuesta lo que cueste. Mire, yo he tenido que luchar aquí para mantener esa unidad. Porque a veces se meten espíritus, se meten enseñanzas, se meten cosas que a mí me duele. Mire, eso de la unidad, aún el mismo Cheo que ya hablamos y estamos en amistad. Fíjate el error que cometió Cheo. Pues, la Biblia está escrita, uno puede interpretarla. Ese fue el único que él cometió, él no hizo más nada. Y no, Cheo, no. Aquí hay una sola interpretación. Y es la mía. Oye, al hijo tuyo, tú hablarle así. Pero, ¿qué vale más? ¿El hijo mío o la mala del Señor? Mire, yo a veces no puedo hablar claro por la prensa, porque tú sabes que a nosotros nos están vigilando, y entonces yo a veces tengo que estar suavizando las cosas para no decir la realidad de qué es lo que pasó. Yo menciono aquí ahora porque ya pasó mucho tiempo. Pero aquí se fue un Abel Beita con unas interpretaciones. Se fue un Eladio Ramos. Gente maravillosa, no estoy hablando mal de ellos. No estoy hablando mal de Eladio Ramos, un hombre versado que tremendo. Mira, anoche yo estaba oyendo una canción de Iván que dice, que decía, yo le estaba explicando a Lisbeth que eso lo escribió por Abel Beita.
¿Cómo es que decía aquella que tú... ¿Ah? Aunque pierda tu amistad, porque Pedro está de condenar. ¿Te acuerdas, Iván, esa canción? Aunque pierda tu amistad, porque Abel Beita es de Costa Rica, Iván es de Costa Rica, entonces ese link de amistad pudo haber afectado, pero como Iván tiene una fe genuina, digo, mira, aunque pierda tu amistad, pero Pedro está de condenar, porque el golpe era que Abel Beita estaba defendiendo a Pedro. Imagínate, el dragón, ese no es bestia, ese es el dragón. Y entonces son personas muy buenas. Abel Beita, ¿cuántos? De aquí se han ido algunos. ¿Y por qué? Porque hay que velar por la unidad. Porque hasta aquí, este es el evangelio que nadie había predicado en 2000 años. Y el que se meta, a mí no me importa quién sea, el que se meta contra esto, lo corto por la mitad porque no se puede. ¿Verdad? Imagínate, yo tengo que proteger el manicomio. Si tú me sanas a los locos, me quedo sin trabajo. Pues no dice que somos salvos por la locura de la pues yo tengo que predicar locura aquí. Entonces, ¿dónde se habla de locos? En los manicomios. Y con los locos no se pasa mucho trabajo. No hace falta mucho personal porque están locos. ¿Te acuerdas el ejemplo? ¿Te acuerdas el ejemplo del manicomio que tenía como 1500 presos y había un personal como de 3 personas y dijeron, oye, pero un personal tan bajito para la unidad del manicomio, digo, aparte de los enfermeros y las cosas, pero en las oficinas, dicen, no sé, aquí no hace falta mucha gente. Pero tampoco con 1000, y si esos locos se unen, los locos nunca se unen. ¿Están locos? A los locos tú los mantienes sencillamente ahí porque están locos. Y entonces, este ministerio representa la locura de Dios. Y entonces hay que guardar esa locura, porque esa locura es la que te da reposo y te da paz y te da herencia. Imagínate. Imagínate que esa locura, cuando a mí me dicen, mire, ¿y qué dicen por ahí que usted no va a morir? Yo si me quedo mucho tiempo aquí se muere cualquiera, porque esta carne... Y lo que eso trata de decir es que la inmortalidad, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Pero y qué es eso? Y dice, bueno, eso es lo que predican ellos. Todos los cristianos por ahí que dicen que son cristianos, dicen que un día... Lo único que ellos están esperando es que Cristo venga volando como en una nube y que se los lleve yo no sé para dónde. Y entonces nosotros creemos lo que dice la Biblia, que para entender la venida del Señor, la segunda tiene que entender la primera. La primera vino ¿cómo? Enseñando. No, que él vino en un pesebre. Mira, ahí lo importante no fue el pesebre ni el tiempo que pasó con María. Ahí lo importante fue cuando la paloma dice, este es mi hijo amado, y ahí comenzó el ministerio. Y ahí el ministerio comenzó. ¿Y cómo comenzó? Mira, enseñando. Es necesario que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, yo también, y así enseñando para vencer la muerte. Pues entonces, ¿cómo tú vas a entender la segunda venida? Tenía que aparecerse alguien enseñando lo que estamos hablando aquí. Y eso tú tienes que protegerlo. Bendecidos con toda bendición. Qué locos son ustedes. Son bien loquitos. Dios siempre ha tenido un plan con su iglesia. Él nunca se equivoca, esa es la regla. Un principio, una acción.
la sacamos de nuestra mente, vivimos la vida del Espíritu en una misma regla. A lo que hemos llegado, sentimos una misma cosa, seguimos una misma regla, bajo esa regla caminamos en perfección, hasta el día de gobernar la tierra, con los espíritus justos, hechos perfectos. Así es.